Nadie habla del sufrimiento con honestidad cuando promete éxito rápido y calma inmediata. Vivimos rodeados de discursos que nos dicen que todo dolor es un error y que debemos huir de él lo antes posible. Pero la vida real no funciona así. El sufrimiento es inevitable y la diferencia entre una vida fuerte y una vida rota no está en evitarlo, sino en entender para qué sirve y cuándo solo te destruye. Muchos confunden resistencia con martirio, confunden aguantar con crecer, y ahí comienza la tragedia silenciosa del carácter. Pero yo, Brian Tracy, he aprendido que no todo sufrimiento tiene el mismo valor. Hay un sufrimiento que te forma, que te afila, que te vuelve más consciente de ti mismo. Y hay otro que te consume, que te estanca, que te deja atrapado en una narrativa de víctima sin salida. El estoicismo profundo y contemporáneo no te pide que ames el dolor, te pide que lo distingas. Que sepas cuándo el sufrimiento es una herramienta y cuándo es solo una fuga mal entendida del miedo a cambiar. El sufrimiento útil aparece cuando haces lo que es difícil pero necesario. Cuando entrenas aunque no tengas ganas. Cuando dices la verdad aunque incomode. Cuando sostienes disciplina mientras tu mente pide rendirse. Ese sufrimiento tiene dirección, tiene sentido, tiene un después. Te exige pero te devuelve algo a cambio. Claridad, fuerza, estructura interna. El sufrimiento inútil, en cambio, es circular. Nace de la queja constante, de la rumiación mental, de revivir una y otra vez lo que no controlas. Es el dolor que no conduce a acción, el desgaste que no produce aprendizaje. Muchos se acostumbran tanto a este tipo de sufrimiento que lo confunden con profundidad. Creen que sufrir mucho es señal de conciencia, cuando en realidad es señal de falta de dirección. Aquí es donde este tema se vuelve incómodo, porque te obliga a mirar con honestidad tu propio dolor. Te obliga a preguntarte si lo que estás viviendo te está construyendo o solo te está drenando. El estoicismo no glorifica el sufrimiento por sí mismo. Glorifica el uso inteligente de la adversidad. No se trata de cuánto duele, sino de qué haces con ese dolor. Este video no es para consolarte, es para afinar tu criterio. Para que dejes de romantizar el desgaste y empieces a elegir conscientemente qué tipo de sufrimiento estás dispuesto a soportar. Porque vas a sufrir de cualquier forma. La verdadera pregunta es si ese sufrimiento te está acercando a quien puedes ser o te está manteniendo atrapado en quien ya no quieres seguir siendo. Durante años creímos que el objetivo de la vida era evitar el dolor, evitar la incomodidad, evitar el conflicto interno. Nos enseñaron a anestesiarnos con distracciones, con explicaciones externas, con entretenimiento constante, pero el estoicismo profundo es claro en algo incómodo. Huir del dolor no te salva, te debilita. Cuando evitas el sufrimiento necesario, no lo eliminas, solo lo postergas y lo multiplicas. El dolor que no enfrentas se transforma en ansiedad. La incomodidad que no atraviesas se convierte en estancamiento. La verdad que no dices se vuelve resentimiento silencioso. Aquí nace el sufrimiento inútil. No del golpe directo de la vida, sino de la resistencia constante a aceptarla como es. Sufres no porque entrenas, sino porque sabes que deberías hacerlo y no lo haces. Sufres no porque cambias, sino porque sabes que necesitas cambiar y sigues igual. Ese tipo de sufrimiento es corrosivo porque no tiene salida. Te mantiene atrapado en un diálogo interno que no produce acción. El estoicismo contemporáneo no te pide que busques el dolor, te pide que dejes de huir del que es inevitable y formativo. Cuando eliges el sufrimiento útil, el dolor tiene un inicio claro y un propósito definido. Te incomodas para fortalecerte, te exiges para expandirte, te disciplinas para liberarte. En cambio, cuando eliges la comodidad constante, el sufrimiento se vuelve difuso y permanente. Nunca es suficiente para cambiar, pero siempre es suficiente para desgastarte. Aquí aparece una verdad dura. Muchas personas no están agotadas por lo que hacen, están agotadas por lo que evitan. Evitan conversaciones necesarias. Evitan decisiones incómodas, evitan asumir responsabilidad real. Y ese evitar constante se convierte en un peso invisible que cargan todos los días. El sufrimiento útil duele en el corto plazo y fortalece en el largo. El sufrimiento inútil alivia momentáneamente y debilita de forma crónica. El estoico aprende a reconocer la diferencia observando el resultado. Si después del dolor hay más claridad, más orden y más dirección, estás en el camino correcto. Si después del dolor hay más confusión, más queja y más parálisis, estás atrapado en un ciclo inútil. Este entendimiento cambia tu relación con la incomodidad. Dejas de verla como enemiga y empiezas a verla como filtro. Un filtro que separa lo que te construye de lo que solo te consume. No todo sufrimiento merece tu lealtad. Solo aquel que te acerca a una versión más firme y consciente de ti mismo. El punto central no es cuánto sufres, sino cómo interpretas y diriges ese sufrimiento. Sin criterio, todo dolor se siente igual y terminas justificando el desgaste como si fuera progreso.
Con criterio, el sufrimiento se ordena y deja de ser ruido para convertirse en señal. El estoicismo profundo entrena precisamente eso, la capacidad de distinguir entre el esfuerzo que construye y el dolor que solo te vacía. Yo observo 3 preguntas simples que nunca fallan. La primera, ¿este sufrimiento me exige acción concreta o solo me mantiene rumiando? Cuando el dolor te empuja a actuar con claridad, suele ser útil. Cuando te deja girando en pensamientos repetidos, suele ser inútil. La segunda, después de este esfuerzo hay más estructura o más confusión. El sufrimiento útil ordena hábitos, horarios, prioridades. El inútil desordena, fragmenta y te deja cansado sin avance. La tercera, este dolor me vuelve más responsable o más quejoso. Si te vuelve más responsable, estás entrenando carácter. Si te vuelve más quejoso, estás entrenando victimismo. Estas preguntas no son teóricas, son prácticas diarias. Cada vez que te sientes cansado, frustrado o presionado, puedes aplicarlas. El estoicismo contemporáneo no te pide que seas insensible, te pide que seas preciso. La precisión evita el autoengaño. Muchos dicen estoy sufriendo mucho, luego debe valer la pena. Eso es falso. Hay personas que sufren durante años y no crecen nada. No porque la vida sea injusta, sino porque nunca convirtieron el dolor en disciplina. El sufrimiento útil casi siempre tiene una forma incómoda pero clara. Te levantas temprano cuando preferirías quedarte. Dices no cuando te piden algo que va contra tus principios. Aceptas la incomodidad del aprendizaje cuando tu ego preferiría sentirse competente. Ese tipo de dolor no se presume, se sostiene. El sufrimiento inútil, en cambio, suele buscar testigos. Necesita ser contado, explicado, validado. Se alimenta de la atención y se prolonga con la queja. El estoico corta ese ciclo con silencio y acción. No porque no sienta, sino porque entiende que sentir sin dirigir es perder energía. Cuando desarrollas criterio, el sufrimiento deja de asustarte. No porque desaparezca, sino porque sabes leerlo. Lees si te está pidiendo disciplina, corrección o aceptación, y actúas en consecuencia. Esa capacidad es una forma avanzada de libertad. Libertad para elegir el dolor que te fortalece y soltar el que solo te mantiene atrapado. Ahí el sufrimiento deja de ser un enemigo y se convierte en un instrumento consciente. Una de las fuentes más profundas del sufrimiento inútil es la resistencia constante a lo que ya es. No hablo de resignación pasiva, hablo de pelear mentalmente contra hechos que no puedes cambiar. Perder tiempo deseando otro pasado, otro cuerpo, otra historia, otro punto de partida. Esa resistencia no modifica la realidad, solo multiplica el desgaste interno. El estoicismo profundo es directo en esto, aceptar no es rendirse, aceptar es dejar de sangrar por dentro. Cuando aceptas un hecho, el sufrimiento se reduce a su tamaño real. Cuando lo resistes, el dolor se vuelve interminable porque lo alimentas con pensamientos. Aquí aparece una diferencia clave. El sufrimiento útil acepta la realidad como punto de partida y trabaja desde ahí. El sufrimiento inútil rechaza la realidad y se queda atrapado en el deseo de que las cosas sean distintas. Ese rechazo consume energía que podría usarse para corregir, aprender o avanzar. Muchos confunden aceptación con debilidad porque no entienden que la verdadera debilidad es gastar años luchando contra lo irreversible. El estoico no pierde tiempo preguntándose ¿por qué a mí? Se pregunta ¿qué hago ahora con esto? Esa pregunta cambia la dirección del dolor. El dolor deja de ir hacia adentro en forma de culpa o resentimiento y empieza a ir hacia afuera en forma de acción ordenada. Aceptar una pérdida, una limitación o una consecuencia no elimina el sufrimiento, pero lo vuelve manejable. Lo convierte en un peso que puedes cargar, no en una herida que te desangra. El sufrimiento inútil insiste en revivir el golpe una y otra vez. Recuerda, compara, idealiza lo que fue o lo que pudo ser. Ese ciclo no honra el pasado, lo convierte en una prisión mental. El estoicismo contemporáneo rompe ese ciclo con una decisión sobria. Esto ya ocurrió. Esto es lo que hay. Ahora actúo. No desde la rabia, sino desde la claridad. No desde la fantasía, sino desde la realidad concreta. Cuando aceptas, el dolor deja de ser caótico, se vuelve específico. Y lo específico puede trabajarse. No puedes entrenar contra una ilusión, pero sí contra una realidad clara. El sufrimiento útil siempre empieza con aceptación honesta, sin maquillaje emocional, sin narrativas de víctima, solo hechos y responsabilidad. Ese punto marca una diferencia enorme. Ahí el dolor deja de ser un enemigo invisible y se convierte en un terreno de entrenamiento. No agradable, no deseado, pero fértil. Y en ese terreno fértil es donde el carácter deja de imaginarse y empieza a formarse. Cuando el sufrimiento es útil, casi siempre viene acompañado de una palabra que incomoda: sacrificio. No el sacrificio dramático ni victimista, sino el sacrificio consciente de corto plazo para obtener estabilidad de largo plazo.
El estoicismo profundo no romantiza el sacrificio, lo entiende como una inversión. Renuncias a algo hoy para no pagar un precio mayor mañana. El sufrimiento útil aparece cuando eliges entrenar en lugar de dormir más, cuando eliges estudiar en lugar de distraerte, cuando eliges ordenar tu vida en lugar de seguir improvisando. Ese dolor es puntual, localizado y claro. Sabes por qué lo estás soportando y hacia dónde te dirige. El sufrimiento inútil, en cambio, evita el sacrificio consciente y termina pagando intereses diarios en forma de culpa, ansiedad y frustración. Muchos prefieren no sacrificarse hoy y luego se preguntan por qué viven cansados mañana. El estoicismo contemporáneo expone esa contradicción sin suavizarla. No hay progreso sin renuncia, no hay carácter sin incomodidad voluntaria, no hay claridad sin orden previo. La disciplina es el mecanismo que convierte el sufrimiento en herramienta. No depende del ánimo, depende del compromiso. No espera condiciones ideales, trabaja con las reales. Cuando la disciplina falta, incluso el sufrimiento necesario se vuelve caótico. Entrenas un día sí y 5 no, reflexionas sin actuar, te exiges sin estructura. Eso genera desgaste sin resultado. La disciplina ordena el esfuerzo y le da continuidad. Permite que el dolor tenga forma y duración limitada. Sabes cuándo empieza, sabes cuándo termina y sabes para qué sirve. El sacrificio consciente también redefine tu relación con el placer. Dejas de usarlo como escape y empiezas a usarlo como recuperación legítima. Descansas porque trabajaste, no porque huiste. Disfrutas porque avanzaste, no porque evadiste. Esa diferencia parece sutil, pero cambia por completo tu equilibrio interno. El sufrimiento útil no busca aplausos ni testigos. No necesita explicación pública. Se vive en silencio y se nota en los resultados. Más fuerza, más orden, más confianza interna. El estoicismo profundo enseña que el dolor elegido conscientemente te libera del dolor impuesto por la falta de estructura. ¿Pagas el precio de la disciplina o pagas el precio del arrepentimiento? Ambos duelen, solo uno te construye. Cuando eliges el sacrificio consciente, el sufrimiento deja de sentirse como castigo y empieza a sentirse como entrenamiento. Y lo que se entrena con el tiempo se domina. Existe un tipo de sufrimiento que parece intenso pero no deja aprendizaje, el que nace de una mente sin orden. Pensamientos que van y vienen sin dirección, emociones que mandan sin criterio, impulsos que deciden el día. Ese estado genera cansancio constante, pero no progreso. El estoicismo profundo es claro, una mente indisciplinada sufre más y aprende menos. No porque la vida sea más dura con ella, sino porque no filtra, no prioriza y no dirige su energía. El sufrimiento inútil suele empezar ahí, en la incapacidad de gobernar la atención. Te preocupas por todo y no actúas sobre casi nada. Reaccionas a estímulos externos y luego te preguntas por qué estás agotado. El dolor se acumula porque no tiene salida estructurada. El estoico contemporáneo no intenta eliminar pensamientos, intenta ordenarlos. Aprende a distinguir entre lo que merece atención y lo que solo genera ruido. Cuando la mente se disciplina, el sufrimiento cambia de forma. Sigue habiendo incomodidad, pero deja de ser caótica. Se vuelve específica, localizada, trabajable. La mente indisciplinada convierte cada problema en una amenaza total. La mente entrenada lo convierte en una tarea concreta. Esa diferencia reduce el desgaste de forma inmediata. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no los enfrentas todos a la vez. El sufrimiento inútil insiste en pensar sin actuar. Le da vueltas a la misma idea esperando que pensar más la resuelva. El sufrimiento útil piensa lo suficiente para decidir y luego ejecuta. Aquí aparece una regla simple que siempre funciona. Si después de pensar no hay una acción clara, estás rumiando. Si después de pensar hay un paso concreto, estás avanzando. El estoicismo profundo entrena este corte mental una y otra vez. No para volverte frío, sino para volverte eficaz. Una mente eficaz sufre menos porque desperdicia menos energía. No se dispersa en fantasías ni en miedos repetidos. Se concentra en lo que puede hacerse hoy. Cuando ordenas tu mente, incluso el dolor se vuelve más liviano. No porque sea menor, sino porque ya no se mezcla con confusión. La claridad reduce sufrimiento inútil de forma directa. No es una promesa emocional, es un efecto práctico. Gobernar la mente no elimina la dificultad, elimina el caos interno que la multiplica. Y cuando el caos se reduce, el sufrimiento empieza a enseñar algo útil. Llegar a este punto exige una decisión incómoda pero liberadora, aceptar el dolor correcto y rechazar el innecesario. No todo dolor merece tu atención ni tu lealtad. El estoicismo profundo enseña a elegir con sobriedad dónde invertir tu capacidad de soportar. Cuando aceptas el sufrimiento útil, dejas de dramatizarlo y empiezas a administrarlo. Sabes que habrá cansancio, frustración y tensión, pero también sabes que ese precio tiene retorno. El sufrimiento inútil, en cambio, se infiltra cuando no decides.
Se instala en la procrastinación, en la comparación constante, en la queja silenciosa que no conduce a ningún ajuste real. Aceptar el dolor correcto significa decir sí a la incomodidad que te acerca a tus valores. Rechazar el innecesario significa decir no a hábitos, pensamientos y vínculos que solo te desgastan. Esta selección no es moralista, es práctica. El estoico no se pregunta si algo es agradable, se pregunta si es formativo. Cuando el dolor está alineado con una meta clara, se vuelve tolerable. Cuando no lo está, se vuelve corrosivo. Aceptar el dolor correcto también implica dejar de negociar con la realidad diaria. Cumples lo que decidiste incluso cuando no tienes ganas. Entrenas incluso cuando el cuerpo protesta. Estudias incluso cuando la mente busca escape. Ese dolor tiene principio y fin porque está integrado a un plan. El sufrimiento inútil no tiene límites claros. Aparece cuando postergas decisiones y se extiende sin forma ni dirección. El estoicismo contemporáneo corta ese exceso con una pregunta simple: ¿esto que hago hoy me acerca o me aleja? Si te acerca, acepta el dolor y continúa. Si te aleja, suéltalo sin culpa. Esta lógica reduce el drama y aumenta la eficacia. Dejas de vivir reaccionando al malestar y empiezas a usarlo como señal de ajuste. Aceptar el dolor correcto fortalece la confianza interna. Sabes que puedes soportar incomodidad sin perder criterio. Rechazar el innecesario protege tu energía para lo que sí importa. Ambas decisiones son necesarias. Aceptar sin criterio te rompe, rechazar sin criterio te debilita. El equilibrio estoico está en elegir con claridad. Cuando aprendes a hacerlo, el sufrimiento deja de dominarte. Se convierte en una variable más dentro de una vida gobernada. No desaparece, pero ya no manda. Y cuando el dolor deja de mandar, el carácter empieza a dirigir. Uno de los engaños más comunes es creer que cuanto más sufres, más profundo eres. Que el dolor intenso es señal de conciencia, de sensibilidad, de superioridad moral. El estoicismo profundo y contemporáneo rechaza esa idea con firmeza. No todo sufrimiento ennoblece, mucho sufrimiento solo revela desorden. Glorificar el dolor es una forma sofisticada de evitar la responsabilidad de cambiar. Te acostumbras a sentirte mal y conviertes ese estado en identidad. Hablas de tu dolor, lo analizas, lo repites, pero no lo transformas. Eso no es profundidad, es estancamiento emocional con lenguaje elaborado. El sufrimiento inútil suele buscar significado donde debería buscar corrección. Se pregunta ¿qué dice esto de mí? En lugar de preguntarse ¿qué debo ajustar? El estoicismo no romantiza el padecimiento, lo evalúa. Pregunta si ese dolor te está volviendo más claro o más confuso, más disciplinado o más dependiente, más responsable o más reactivo. Si el dolor no mejora tu conducta, no es maestro, es carga. Muchos confunden intensidad emocional con avance interior. Lloran mucho, piensan mucho, sienten mucho, pero no cambian nada esencial. El estoicismo contemporáneo mide el progreso por acciones sostenidas, no por estados internos dramáticos. No importa cuánto te duela algo si sigues repitiendo el mismo patrón. Ahí el dolor dejó de ser útil y se volvió decoración del problema. Glorificar el sufrimiento también genera una trampa peligrosa. Empiezas a rechazar la mejora porque amenaza tu narrativa. Si dejas de sufrir, ¿quién eres entonces? Esta pregunta revela hasta qué punto el dolor puede convertirse en refugio. El estoico corta esa dependencia con sobriedad. No necesita sufrir para sentirse real. Necesita coherencia entre lo que entiende y lo que hace. Cuando mejoras tu vida, el dolor cambia de forma. No desaparece, pero deja de ser protagonista. Pasa a segundo plano mientras la estructura ocupa el centro. Eso incomoda a quienes confunden profundidad con dramatismo. Pero el estoicismo no busca impresionar, busca funcionar. El sufrimiento útil no necesita ser contado, necesita ser integrado. El inútil, en cambio, exige atención constante porque sin ella se siente vacío. Aprender a no glorificar el dolor es un acto de madurez. Significa elegir eficacia sobre dramatismo, corrección sobre narrativa, progreso silencioso sobre identidad sufriente. Cuando haces ese ajuste, el sufrimiento deja de ser escenario y se convierte en herramienta. Y una herramienta bien usada nunca se idolatra, se emplea con precisión. El punto más alto del estoicismo profundo no es soportar más dolor, es aprender a leerlo con precisión. Cuando el sufrimiento deja de ser un enemigo y se convierte en información, algo cambia de fondo. Ya no te preguntas ¿por qué me duele tanto? Te preguntas ¿qué me está señalando este dolor? Ese cambio es sutil, pero transforma tu relación con la dificultad. El sufrimiento útil siempre trae un mensaje claro si sabes escucharlo. Te muestra dónde falta disciplina, dónde estás evitando una decisión necesaria, dónde tu estructura es débil. No para castigarte, sino para orientarte. El estoicismo contemporáneo trata el dolor como un indicador, no como una sentencia. Si algo duele al entrenar, revisas técnica.
Si algo duele en una relación, revisas límites. Si algo duele en tu vida interna, revisas hábitos y expectativas. El sufrimiento inútil, en cambio, no informa nada nuevo. Repite el mismo mensaje una y otra vez porque no hay corrección. Es como una alarma que suena sin que nadie se levante a apagar el incendio. Aprender a usar el dolor como información exige calma. Reaccionar emocionalmente bloquea la lectura. Quejarte nubla la señal. Dramatizar distorsiona el mensaje. El estoico observa primero y actúa después. Se pregunta qué parte de esto depende de mí. ¿Qué ajuste pequeño puedo hacer hoy? ¿Qué hábito debo reforzar o eliminar? Ese enfoque reduce el sufrimiento inútil de manera inmediata. No porque el problema desaparezca, sino porque ahora tiene dirección. Cuando el dolor tiene dirección, deja de sentirse caótico. Se vuelve parte del proceso. El estoicismo profundo entiende que la vida siempre va a presionar en algún punto. La diferencia está en si esa presión te desordena o te afina. Cuando usas el sufrimiento como información, desarrollas criterio bajo presión. No te paralizas, no te victimiza, no te endureces, te ajustas. Esa capacidad es rara y valiosa. La mayoría huye del dolor o se hunde en él. El estoico lo atraviesa con método, ni negación ni indulgencia, observación y corrección. Cuando haces esto de forma constante ocurre algo importante. El sufrimiento deja de asustarte. No porque duela menos, sino porque sabes trabajar con él. Y cuando sabes trabajar con el dolor, este deja de ser una amenaza y se convierte en parte del entrenamiento consciente. En algún punto entiendes que el sufrimiento no se elimina, se negocia. Siempre habrá un precio que pagar. La diferencia está en si eliges ese precio o si lo dejas acumularse sin control. El estoicismo profundo y contemporáneo es claro en esto: no existe vida sin costo, existe vida sin criterio. Cuando no eliges qué dolor asumir hoy, terminas pagando uno mayor mañana. El dolor de la disciplina evita el dolor del arrepentimiento. El dolor de decir no evita el dolor de traicionarte. El dolor de entrenar evita el dolor de sentirte débil. Elegir conscientemente qué dolor pagar es un acto de madurez. Dejas de preguntarte por qué me pasa esto y empiezas a preguntarte qué costo estoy dispuesto a asumir para no repetirlo. El sufrimiento útil siempre es elegido. No porque sea agradable, sino porque tiene un propósito claro. Aceptas cansarte entrenando porque sabes qué te da a cambio. Aceptas incomodarte estudiando porque sabes que te evita después. Aceptas tensiones momentáneas por decir la verdad porque sabes el precio de callarla. Ese dolor es directo, honesto y finito. El sufrimiento inútil, en cambio, es el resultado de no elegir. No eliges entrenar y eliges sentirte frustrado. No eliges poner límites y eliges resentirte. No eliges ordenar tu vida y eliges vivir en caos constante. Ese dolor parece impuesto, pero en realidad es consecuencia. El estoicismo contemporáneo te devuelve esa claridad sin suavizarla. No te dice que la vida es justa, te dice que es lógica. Cada decisión tiene un costo y cada evasión también. Cuando empiezas a ver el dolor como moneda de cambio, algo se ordena. Dejas de victimizarte y empiezas a calcular. ¿Qué dolor me acerca? ¿Qué dolor me debilita? ¿Qué dolor es entrenamiento? ¿Qué dolor es desperdicio? Este cálculo no te vuelve frío, te vuelve estratégico. Te permite reservar energía para lo que realmente importa. Elegir el dolor correcto también reduce el miedo. El miedo nace de no saber qué pagarás. Cuando eliges conscientemente, el miedo pierde fuerza porque el precio ya está asumido. No hay sorpresa, no hay drama, hay ejecución. El estoicismo profundo no busca que vivas sin dolor, busca que vivas sin confusión. Y la confusión desaparece cuando sabes exactamente por qué estás soportando lo que soportas. Elegir conscientemente qué dolor pagar es una forma elevada de libertad. No libertad emocional pasajera, sino libertad operativa. La capacidad de dirigir tu vida incluso cuando duele. Hay un punto silencioso en el proceso donde el sufrimiento ya no ocupa el centro de tu identidad. Sigue presente, pero ya no te define. No eres alguien que sufre, eres alguien que entrena bajo presión. Esa diferencia es profunda y transforma tu manera de estar en el mundo. El estoicismo profundo no busca eliminar el dolor, busca que no te robe la identidad. Cuando el sufrimiento te define, todo gira alrededor de él. Tus conversaciones, tus decisiones, tu visión del futuro. Cuando el sufrimiento te forma, se vuelve contexto, no protagonista. Está ahí, pero no manda. Este cambio ocurre cuando dejas de narrarte como víctima y empiezas a narrarte como responsable. No responsable en el sentido de culpa, sino en el sentido de capacidad de respuesta. Ya no dices esto me pasa, dices esto lo estoy trabajando. Ese lenguaje interno modifica tu postura emocional. El sufrimiento útil acelera este proceso porque siempre va acompañado de acción. Entrenas, corriges, ajustas. Cada ajuste reduce la carga emocional del dolor.
No porque desaparezca, sino porque ahora tiene función. El sufrimiento inútil, en cambio, te mantiene contando la misma historia sin cambios reales. Te acostumbra a sentir sin transformar. El estoicismo contemporáneo rompe ese ciclo con práctica diaria. No grandes gestos, sino coherencia constante. Te levantas y haces lo que decidiste aunque no sea cómodo. Aceptas la incomodidad sin dramatizarla. Corriges errores sin castigarte. Con el tiempo, esta actitud crea una estabilidad interna difícil de romper. El sufrimiento deja de ser amenaza porque ya no pone en riesgo tu identidad. Sabes quién eres incluso cuando duele. Sabes qué hacer incluso cuando no hay claridad total. Este es uno de los logros más profundos del trabajo estoico. No te vuelves insensible, te vuelves menos reactivo, menos dependiente del estado emocional del momento, más alineado con principios que no cambian según el día. Cuando el sufrimiento deja de definirte, también deja de asustarte. No porque seas fuerte todo el tiempo, sino porque eres consistente. Y la consistencia, sostenida en el tiempo, construye una confianza interna que no necesita demostración. Esa confianza no grita. Se nota en cómo eliges, en cómo actúas, en cómo no te rompes cuando la presión aparece. Ahí el sufrimiento cumple su función final. Ya no te quiebra, te termina de formar. Llegar hasta aquí significa que ya no ves el sufrimiento de la misma forma. Entendiste que no todo dolor merece tu entrega y que no todo esfuerzo es desperdicio. El estoicismo profundo y contemporáneo no te prometió una vida cómoda, te ofreció algo más valioso, criterio para distinguir. Distinguir entre el sufrimiento que te forma y el que solo te desgasta. Entre el dolor que tiene dirección y el que solo repite la misma herida. Entre el esfuerzo que construye carácter y el martirio que solo alimenta una identidad frágil. Aprender a sufrir mejor no significa buscar el dolor ni glorificarlo. Significa usarlo con inteligencia. Aceptar el dolor que te acerca a tus valores y soltar el que nace de la evasión, la queja o la resistencia inútil. A lo largo de este recorrido viste que el sufrimiento útil siempre tiene 3 rasgos claros: exige acción, ordena tu vida y te vuelve más responsable. El sufrimiento inútil, en cambio, confunde, paraliza y te deja atrapado en narrativas que no producen cambio. Esta comprensión no es teórica, es práctica diaria. Cada día eliges si el cansancio te fortalece o te consume. Cada día decides si la incomodidad te disciplina o te justifica. Cada día determina si el dolor será maestro o lastre. El estoicismo no elimina la dificultad, elimina la confusión frente a ella. Y cuando la confusión desaparece, incluso los momentos duros se vuelven manejables. No porque duelan menos, sino porque sabes qué hacer con ellos. Eso es dominio interior. No sentirte invencible, sino sentirte capaz. Capaz de elegir el esfuerzo correcto. Capaz de sostener incomodidad sin perder criterio. Capaz de corregir sin castigarte. Si este contenido te sostuvo hasta el final, no fue casualidad. Es porque hay una parte de ti que ya no quiere sufrir sin sentido. Quiere que cada esfuerzo cuente. Quiere que cada incomodidad tenga dirección. Quiere dejar de desperdiciar energía en dolores que no construyen nada. Este no es el cierre de un tema, es una herramienta que puedes usar todos los días. Cada vez que algo duela, pregúntate con honestidad: ¿esto me está formando o solo me está drenando? Y actúa en consecuencia. Si continúas en este canal, no será para sentirte mejor por un momento. Será para pensar con más claridad, vivir con más estructura y entrenar un carácter que no huye del dolor, pero tampoco se arrodilla ante él. Porque aprender a sufrir mejor no te vuelve duro, te vuelve libre.